Bueno, volvemos a Madrid en un momento, pues ahora nos vamos a Miami y ya sabemos que estamos a toda velocidad, puente Madrid, Miami, España, el mundo, porque negocios de carne y hueso, ya saben, lo repetimos cada día si estás emprendiendo. Tienes que pensar en global desde el principio y más que nunca internacionalizar tu negocio ya no es una acción, es una necesidad para crecer, escalar, protegerte frente a esa incertidumbre. Y hace unos días hablábamos con Sofía Yagüe, socia del despacho internacional Nest Legal en Miami y abogada experta en startups, fondos de inversión, transacciones corporativas. Hablábamos sobre las diferencias clave entre montar una empresa en Estados Unidos y hacerlo en España. Así es que vamos a seguir resolviendo dudas con Sofía. Hola Sofía Yagüe, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Encantada de tenerte aquí de nuevo, perfectamente. Bueno, nos encantó las píldoras, las claves que nos diste hace unos días en tu última intervención. Vimos que constituir una empresa en Estados Unidos es mucho más sencillo que en España, pero queremos seguir aprendiendo. ¿Qué pasa después? ¿Qué obligaciones legales y fiscales comienzan tras el registro de la empresa? Sí, perfecto. Sí, ojalá que con estos pequeños espacios, pues poquito a poco podamos ir dando consejos que al final pues puedan ayudar a los emprendedores españoles, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? En el programa anterior pues hablamos un poquito de que es verdad que en Estados Unidos es bastante más sencillo y hay menos trabas burocráticas, como mencionabais justo en la intervención anterior. En cuanto al mantenimiento, obligaciones cualquier empresario tiene en Estados Unidos una vez que ya tienes la empresa creada. La verdad que son también relativamente fáciles y sencillas. Hay como dos tipos de obligaciones realmente. Obligaciones desde el punto de vista legal y corporativo, es decir, para Uh -huh. mantener tu compañía válida y vigente aquí en Estados Unidos, lo que se llama en good standing. Eso es simplemente un pago anual que se hace a la Secretaría de Estado y luego en algunos Ah, estados también hay que mantener un agente registrado, en algunos estados sí que es un requerimiento. Y luego, bueno, pues el mantenimiento tributario, ¿no? Es decir, hay obligaciones con el okay. IRS. Para eso, pues lo que hay que hacer es contratar aquí en Estados Unidos lo que sería el equivalente a un gestor en España, ¿no? Se llama el CPA, Sí. el contador público. Y esa es la persona que te va a ayudar a presentar todas las declaraciones y formularios ante el IRS, ¿no? Esas son como las dos grandes áreas de ¿Y cómo es la presentación de impuestos aquí? Como nos decía antes Juan Bravo, ¿es trimestral, es anual? ¿Cómo es esa presentación de impuestos? Depende, o sea, depende claro, de El cada tipo. compañía, del tipo de formularios, de declaraciones que tengan que presentar. La verdad que, o sea, sí, tampoco podría como realmente Claro. generalizar, pero No, no sí, hay un efectivamente, único. Ujú. es similar a España en el sentido de que el impuesto, el corporate tax, ¿no? El impuesto al impuesto de sociedades es una vez al año, dependiendo del tipo de compañía que tengas, el plazo es distinto, ¿no? No es el Ajá. mismo para las corporaciones o para las LLCs, bueno, que es algo que también podemos conversar un poquito más en detalle. Pero Claro. bueno, con un buen Va, contador va. eso no se te Eso pasa ningún es fácil, trámite. evidentemente. Un buen contador, un buen abogado que te acompañe, siempre lo decimos. Has hablado de LLCs, C Corp, IS Corp, son los distintos tipos de sociedades aquí en Estados Unidos. En España estamos acostumbrados SLs, SA. ¿Cuál es la estructura más recomendable para una startup, por ejemplo, con ambición global? Uh-huh. Mira, de nuevo, o sea, es un tema que podríamos, por supuesto, hilar muy fino y entrar en mucho nivel de detalle, así que voy a intentar dar como la recomendación más general, ¿no? Porque no es lo mismo, claro, yo tengo clientes que buscan levantar capital en los Estados Unidos, es decir, hacer rondas de financiación y para eso, Sí. por lo general, lo que tenemos que hacer es crear una matriz en los Estados Unidos, es decir, lo que se conoce como una holding, para que los inversores americanos también se sientan cómodos y puedan invertir. No siempre Ujú. eso es necesario porque es verdad que hay empresas españolas que traen ya mucho un track record, que ya tienen varias rondas de inversión en España y no siempre es obligatorio, pero sobre todo cuando estás en la etapa inicial y el inversor americano es uno de los primeros en entrar en el capital social de la empresa, sí que suelen Sí, pedir o preferir que la empresa esté en Estados Unidos. Pero en otros claro. casos, claro, la empresa no busca tanto el levantamiento de capital, sino abrir operaciones
acciones en los Estados Unidos, empezar a comercializar sus Ok. productos, sus servicios. Entonces, ahí muchas veces basta con crear una subsidiaria de la empresa española, ¿no? Depende un poquito de cuál sea el Ok. objetivo. Uh-huh. Bueno, en definitiva también saber si todo el mundo habla de constituye una LLC en Estados Unidos. Bueno, hay otro tipo de sociedades, hay que ver cuál es la más recomendable para ti, la C Corp, la S Corp, Correcto. como dice Sí. Sofía, en función de las necesidades que vayas a tener en este país. Una vez que tienes la empresa, necesitas abrir, evidentemente, una cuenta bancaria aquí en Estados Unidos. ¿Cómo de fácil o de difícil es para un extranjero sin residencia abrir una cuenta bancaria? Porque en España es un Cristo abrir una cuenta bancaria en este Sí, momento. es un tema que solía ser muy, muy, muy complicado. Es decir, hace unos años los clientes extranjeros sí que tenían que venir bueno, donde sea, a Miami, a Nueva York, al estado que sea, y presencialmente, ¿no? Sentarse con el banquero y presentarle los documentos y ahí, pues, nunca ha sido la cuenta más fácil, la del extranjero, pero bueno, generalmente en uno u otro banco se podía lograr. Ahora, por supuesto, que es bastante más sencillo. O sea, ahora hay bancos como, bueno, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mercury, que es un banco con el que trabajan muchas startups, que suelen hacer casi Ok. todo el proceso online y automatizado y no tienes que venir Ah, qué en bueno. absoluto a Estados Unidos. Entonces, ahora es muchísimo más sencillo. Hay bastantes bancos que te abren la cuenta de forma remota. O sea, una vez que tú tienes todos los documentos ya listos y sobre todo el número de identificación fiscal, que es lo que a veces puede tomar un poquito más de tiempo obtener aquí en Estados Unidos, ahí ya no suele haber problema. Bueno, yo tengo que reconocer que para mí fue muy fácil abrir una sociedad aquí. Hay que hablar también de la experiencia de uno en primera persona. En mi C Corp la abrimos súper rápido, evidentemente con la ayuda de profesionales como Sofía. Para mí abrir una cuenta fue súper rápido aquí con un banco americano, normal y corriente. Así es que sí, mucho más sencillo que en España. Y bueno, y esas partes que tenemos que ir también mejorando o adaptándonos. Pero luego hay otras cosas también complicadas, ¿eh? Por eso ir acompañados de profesionales que están aquí, que como tú llevas muchísimos años con tu despacho apoyando startups, apoyando pymes, apoyando pues empresarios y emprendedores españoles y latinoamericanos que llegan aquí, ¿verdad, Sofía? Sí, 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 ya En Es llevo Legal. 12 años ya por aquí. Así que, y efectivamente, Y has intentando hecho hacerle muchas muchísimo, sí. rondas y pues, además aquí todo el panorama, todos los sentidos. Te voy a dejar la pregunta clave para el final, esos errores legales más graves que has visto de startups españolas que aterrizan en Estados Unidos. Quiero que nos contestes al final, vamos a dejar ahí la incertidumbre, pero vamos con Sofía, que nos quedamos ahí con la pregunta clave de cuáles son esos errores, el mayor error a nivel legal que has visto en una startup que ha aterrizado en Estados Unidos. Sofía, que tienes seguro unos cuantos. ¿Cuál sería el más grave que cometemos o que se comete al llegar? Bueno, mira, errores fácilmente evitables y que más que nada, o sea, pueden salir caros a futuro, ¿no? Es cosas importantes que a veces el hecho de que no haya esas trabas burocráticas, que todo parezca súper sencillo, por ejemplo, en lo que es crear una compañía, hace que mucha gente lo haga de una forma medio impulsiva o basado quizás en el consejo no de profesionales, sino de conocidos, ¿no? De, oye, entra aquí, la creas, a veces hasta por internet o tú mismo, y eso a veces lo que nos lleva es a no analizar correctamente la estructura ideal para nosotros y luego tener que hacer cambios, que eso sí que va a salir bastante más caro, ¿no? Muchas compañías se crean casi que en el mismo día online y creas la compañía, pero te has dejado la emisión de las acciones, o sea, muchos trámites que son necesarios para que todo esté Yo lo, correctamente. Yo lo viví en primera Eh, persona, con lo cual eso me llevó a Sofía para que no le pase a otros. Constituir la sociedad, hay que emitir luego los millones de acciones que hay que emitir, con lo cual eso se puede evitar desde el principio. Gracias, Sofía, por ese sencillo. consejo.